con la modalidad de proyectos de intervención, con un agregado que es proyectos de intervención con abordaje de estudio de casos. Vamos a ver en qué consiste eso. Repasemos algunas cuestiones de las vistas en las dos clases anteriores, en las que hablamos de esta modalidad de proyectos de investigación-acción. En este tipo de proyectos, la intervención es al mismo tiempo uno de los momentos de la investigación, ¿no? En la misma intervención uno está investigando. La investigación-acción, dicen Wilfred Carr y Stephen Kemmis en Teoría Crítica de la Enseñanza, la investigación-acción, en cuanto se ocupa del mejoramiento de las prácticas, de los entendimientos y de las situaciones de carácter educativo o de cualquier carácter, ¿no? Este libro está básicamente centrado en proyectos de investigación-acción, o refiere a proyectos de investigación-acción que tienen que ver con la educación, pero en general son para cualquier ámbito. Entonces, en tanto la investigación-acción se ocupa del mejoramiento de las prácticas, de la forma de entender las prácticas en las situaciones de carácter educativo o de cualquier otra situación, se basa necesariamente en un enfoque de la verdad y de la acción como socialmente construidas, ¿no? Todo lo que veíamos de Habermas, ¿no? La verdad y la acción consensual, en una digamos, construido socialmente, en una conversación, en un debate racional sucesivamente ampliado, progresivamente ampliado, ¿no? Esto es lo que veíamos de Habermas. Todo estudio o proyecto de investigación-acción empieza con un patrón de prácticas, dicen Kemmis y Carr, empiezan con un patrón de prácticas y de entendimientos en una situación, ¿no? Hay una situación problemática, esa situación problemática está sustentada en determinadas prácticas y en determinado entendimiento sobre esas prácticas, y termina con un patrón distinto de prácticas, ¿no? Otro distinto en el que algunas prácticas o algunos elementos de estas serán continuos durante el proceso de mejoramiento, mientras que otros serán discontinuos. Se han añadido nuevos elementos y otros han quedado abandonados, y unos terceros han experimentado tales o cuales transformaciones. Es decir, algunas prácticas o algunos elementos continúan, siguen adelante, mientras que otras se discontinúan, en el sentido que las prácticas se modifican, ¿no? Algunas prácticas se continúan, otras se modifican y continúan adelante, y otras prácticas directamente son abandonadas, ¿no? Entonces básicamente implica una transformación de las prácticas y de la comprensión de las mismas. Puede ser total o parcial. Bien, eso es lo que habíamos visto hasta en las dos clases anteriores, ¿no? Los proyectos de investigación-acción generalmente son implícitamente estudios de caso. Es decir, implícitamente parten de determinado contexto en el que hay un problema que se quiere solucionar. En ese problema hay una serie de actores implicados. Esos actores implicados tienen determinadas prácticas, por ejemplo en un ámbito institucional, tienen determinadas prácticas y tienen determinada concepción sobre esas prácticas, determinado entendimiento. El proyecto de investigación-acción consiste en intervenir ese problema. La intervención de ese problema parte de los mismos sujetos implicados, y la intervención del problema implica poner en duda, ver en forma crítica las prácticas institucionales de los sujetos implicados en ese problema. O sea, implica pasar de la práctica a la praxis. Para pasar de la práctica a la praxis, para ver en forma crítica esas prácticas sociales en un barrio, en una región, en una institución o en varias instituciones,
para transformarlas en praxis es necesario una reflexión crítica, pero no una reflexión crítica solipsista cartesiana, sino una reflexión crítica intersubjetiva. Esta reflexión crítica intersubjetiva es la que va a permitir transformar las prácticas en praxis, es la que se va a realizar mediante un proceso de discusión progresivamente ampliado, ¿no? El grado de racionalidad de la discusión está asegurado por ese protocolo de discusión que propone Habermas, que implica, como habíamos visto en las dos clases anteriores, dejar que todos los actores implicados se puedan expresar, que tengan el mismo tiempo de exposición, que no sea excluido ninguno independientemente de la opinión emitida, aunque no sea la de la mayoría, y que se incluyan sucesivos actores, sucesivos puntos de vista sobre ese problema. Todo esto ya implica un estudio de caso, ¿no? Si el problema se desarrolla en un contexto específico, implica que los actores son de ese contexto, las prácticas realizadas diariamente son de ese contexto y el problema es de ese contexto. Ya de por sí, entonces, los proyectos de investigación-acción son un caso. Se puede ver como un caso con un problema a solucionar. Acá tomo en cuenta cierta bibliografía para los estudios de caso. Sobre todo tomo en cuenta los dos primeros, Robert Stake, Investigación con estudios de casos. Ese es un libro ya clásico. Y tomo sobre todo el tercero, los estudios de caso en la investigación sociológica, capítulo 6, en Basilachis de Cialdino, Estrategias de investigación cualitativa. Bien, ¿qué va a decir Robert Stake sobre los estudios de caso? Los estudios de caso, va a decir Robert Stake, no constituyen un método de investigación, ni un diseño de investigación. Cada estudio de caso se aborda desde diferentes métodos o de diferentes diseños de investigación. Un estudio de caso implica la utilización de diferentes métodos. Por ejemplo, en este texto de Guillermo Neyman y Germán 40, en los estudios de caso en la investigación sociológica, plantean que un caso puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, o un objeto. Digamos, estos autores plantean que todos los volúmenes del Capital de Marx, ¿no? Volúmenes escritos, el primero en vida y los otros son borradores que los publica Engels después de la muerte de Marx. Todo ese estudio es un estudio de caso. El Capital es tomado como un caso. Entonces el caso es un objeto, en este caso el capital, ¿no? Y es tomado en su evolución, o pueden ser sujetos, una persona, un grupo de personas, una institución. Entonces lo que es un caso varía mucho. Entonces por esto que decimos, los estudios de caso no son un método de investigación ni un diseño de investigación. Cada estudio de caso se aborda de diferentes métodos o de diferentes diseños de investigación. Robert Stake plantea que por ejemplo, se podrían dividir los estudios de caso en dos tipos: en estudio intrínseco de casos y estudio instrumental de casos, ¿no? Vamos a ver en qué consiste el estudio intrínseco de casos y el estudio instrumental de casos. Estudio intrínseco de casos se realiza cuando existe un interés específico por el caso. Robert Stake, dentro de la sociología de la educación, da el ejemplo de un docente que decide estudiar a un alumno en dificultades. Es decir, necesitamos aprender sobre ese caso particular para implementar lo aprendido sobre ese mismo caso. Es decir, hay un grupo de alumnos con dificultades,
Entonces, lo que aprendemos de ese caso es para aplicar a ese caso. O sea, ese caso tiene una importancia intrínseca, tiene una importancia en sí mismo. Todo lo aprendido de ese caso retrovierte a ese mismo caso. Eso sería un estudio intrínseco de casos para Robert Stake. Según cada autor varía en la clasificación. Nosotros estamos tomando sobre todo a Robert Stake. Estudio instrumental de casos, ¿no? Acá la cuestión es diferente. Por medio de ese estudio, por medio del estudio de ese caso, yo quiero conocer o averiguar algo que está más allá de ese caso, a diferencia del primero. Por ejemplo, este es el ejemplo que da Stake. Si hay que testear una nueva forma de calificación escolar, antes de que ésta se implemente, se puede hacer un estudio de caso de una docente que implemente esta nueva forma de calificar. Y se observa si esta nueva forma de calificar afecta o modifica su forma de enseñar. ¿No? Entonces, yo quiero testear una nueva forma de calificación escolar. Antes de implementarla, si soy, digamos, alguien que está en la gestión escolar y que tengo capacidad de decisión para implementar una nueva forma de calificación, antes de hacerlo, le pido a una docente que la implemente y vemos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces se observa si esta forma de calificar afecta o modifica su forma de enseñar. Tomamos a este caso como instrumento para saber algo que está más allá de ese caso. En este enfoque el interés no reside en el caso específico. La docente, en un caso piloto, que implementa una nueva forma de calificación para ver si la afecta o no en su forma de enseñar, o si afecta a los alumnos en su forma de aprender también. Entonces, en este enfoque el interés no reside en ese caso, sino en los efectos del nuevo modo de calificación, ¿no? El interés no reside en la persona esa, sino en cómo esos efectos hay que tenerlos en cuenta para la implementación del nuevo modo de calificar. O sea, se toma el caso como instrumento, pero el interés reside, el interés último está en testear la nueva forma de calificación, en ver las posibilidades de implementación de esa nueva forma de calificación. Entonces el interés está en esa forma de calificación y no en el caso. Eso sería un estudio instrumental de casos. Toma un caso o a varios casos como instrumento para saber algo que está más allá de ellos. Entonces, aquí el estudio de casos, dice Stake, es el instrumento para conseguir algo diferente a la comprensión de esa profesora concreta. Algo diferente, se comprende a esa profesora concreta con su nueva forma de calificación, pero es algo diferente lo que se quiere averiguar en realidad. Es una vía, esa profesora es una vía para investigar la nueva forma de calificación. Mediante ese caso investigo la nueva forma de calificación. Siguiendo con el ejemplo anterior, si queremos profundizar en la cuestión de los posibles efectos del nuevo sistema de calificación, podríamos tomar como casos a varios profesores o a varias escuelas, como instrumento o como vía para investigar las posibilidades, las fortalezas o debilidades, las virtudes o los defectos de la nueva forma de calificación. Si hay una buena coordinación entre todos estos casos, habría un estudio colectivo de casos. Si todos estos casos instrumentales se articulan, habría un estudio colectivo de casos. ¿Qué constituye un caso? Bueno, ya lo habíamos visto. Puede ser un sujeto, un conjunto de sujetos, un programa, una institución, un nuevo método de calificación, como en el caso anterior. Vamos a ver ahora un ejemplo de estudio de casos. Vamos a ver un ejemplo concreto de estudio de casos.
vamos a tomar un caso de los varios casos que trata un libro, un libro que se llama Violencia en los centros educativos, conceptos, diagnósticos e intervenciones. Son todos estudios de caso, ¿no? Noveduc, Buenos Aires, 2010. Entonces cada capítulo es un caso diferente, un estudio de caso diferente, un estudio de caso con intervención, ¿no? Un estudio de caso con intervención. Como mencionamos antes, el Capital de Marx no es un estudio de caso de intervención, sino es un estudio de caso. En este caso son estudios de caso con intervenciones, con proyectos de investigación-acción, con proyectos de intervención. Vamos a tomar el capítulo 9, ¿no? Que relata un caso específico, el capítulo 9 de este libro. El proyecto se llama Construir responsabilidad en la convivencia escolar, ¿no? El título del proyecto tiene que ver con desarrollar habilidades, ¿no? Desarrollar prácticas, desarrollar habilidades que promuevan la convivencia escolar, desarrollar prácticas y habilidades para esto. El proyecto fue realizado dentro de una convocatoria de la red Innovemos de la UNESCO, ¿no? En el 2007. Es un proyecto del 2007. Precisamente es un estudio colectivo de casos. La convocatoria propuso elaborar estudios de caso de innovaciones desarrolladas en escuelas latinoamericanas, en convivencia democrática, inclusión o cultura de paz. La red analizó 7 experiencias en México, Costa Rica y Chile, experiencias en las cuales se promoviera, escuelas donde se promoviera la convivencia democrática, la inclusión o la cultura de paz, ¿no? Convivencia democrática, inclusión, cultura de paz, más o menos son términos que se yuxtaponen, ¿no? Se entiende la convivencia democrática como la capacidad de incluir, ¿no? Podemos nuevamente retomar a Habermas, discusión racional progresivamente ampliada. La convivencia democrática implicaría ampliar que ese sistema democrático, que esas prácticas democráticas se amplían e incluyen a cada vez más personas, ¿no? Y esa inclusión de personas mediante el diálogo evita la violencia. Entonces son términos que se yuxtaponen. Entonces la red analiza 7 experiencias, 7 casos en los cuales se trabaja la convivencia, la inclusión y la cultura de paz. Es decir, a cada escuela, que es el caso, elegida, ¿no? Es elegida porque promueve estos valores, se le pide que genere una innovación para tratar la violencia escolar y que describa su implementación. O sea, se le pide que genere, o más bien que describa lo que ya inventó, ¿no? Porque son escuelas elegidas porque precisamente son innovadoras en este campo de la convivencia. Entonces, de todas formas, es decir, a cada escuela se le pide que genere una innovación para tratar la violencia escolar. Entonces, genera un dispositivo, una serie de dispositivos que implican prácticas diferentes, formas diferentes de intervenir, de solucionar el problema de la violencia escolar y que describa cómo se lo implementa, ¿no? Entonces, es elegida porque promueve esos valores, pero se le pide una innovación y que describa su implementación. Los objetivos de ese proyecto son reconocer algunos rasgos de los procesos de gestión de comunidades educativas que intentan desarrollar contextos para una mejor convivencia, ¿no? Reconocer rasgos de los procesos de gestión de comunidades educativas que intentan desarrollar contextos para una mejor convivencia. Comprender la innovación en convivencia escolar para intervenir los problemas de violencia.
Metodología empleada. Se utilizó un enfoque cualitativo, descriptivo, basado en entrevistas grupales. Las entrevistas grupales no es un método que vimos hasta ahora, pero otra forma de llamar a los grupos de discusión, otra forma de llamarlas, sobre todo en la década del 50, es entrevistas grupales, ¿no? Es bastante parecido a los grupos de discusión. Entonces, se utilizó un enfoque cualitativo, descriptivo, basado en entrevistas grupales e individuales en profundidad. Observaciones en diversos espacios escolares, ¿no? Las observaciones en diversos espacios escolares es también un abordaje etnográfico que nosotros vimos, y el análisis de documentos, ¿no? Es una metodología que implican diferentes instrumentos metodológicos: la entrevista, la observación etnográfica, el análisis de documentos. Metodología como procedimiento específico del caso o casos estudiados, ¿no? Una metodología es aplicar el abordaje, el método etnográfico, la entrevista en profundidad, los grupos de discusión, las entrevistas grupales. Eso está en el orden, en el conjunto de metodología. Pero también hay una definición más amplia de metodología, que lo vimos cuando analizamos la tesis doctoral, ¿no? Métodos, en griego, implica dos cosas. Meta es más allá, en la etimología de la palabra, ¿no? Con H es el significante griego. Métodos. Meta, más allá. Odos, camino o viaje. Digamos, otra forma de ver la metodología, en un sentido más amplio, serían los pasos o el camino a seguir para llevar adelante una cosa, el procedimiento a seguir. A veces la metodología ya está y uno aplica uno o varios métodos, pero a veces uno inventa el método, ¿no? Freud y Breuer inventan un método en algún momento que después se institucionaliza en el campo del psicoanálisis. Como elemento de contraste, todos los casos abordaron la descripción detallada de al menos un episodio crítico relativo al proyecto en curso, que permitiese observar la manera de tomar decisiones y concretar acciones entre distintos estamentos ante situaciones conflictivas que ponían en entredicho los propósitos declarados y las estrategias previstas. Es decir, si bien a cada caso, a cada escuela se le pide que genere una innovación y que describa la implementación de esa innovación para la intervención de la violencia, para el desarrollo de una cultura democrática y la inclusión, también como elemento de contraste, como elemento de contraste con la innovación, todos los casos abordaron la descripción detallada de al menos un episodio crítico relativo al proyecto en curso, que permitiese observar cómo, digamos, una exigencia era la innovación en cuanto a la intervención de episodios de violencia, que implicara una innovación, que implicara inclusión, que implicara una cultura democrática. Pero también, además de la innovación, se debía registrar un caso dentro del caso, un acontecimiento, un episodio dentro de ese caso que contradijese las normas emanadas, las normas implícitas o explícitas de la innovación. O sea, un episodio crítico que costara ser intervenido por esa innovación, por esa práctica novedosa. O sea, si en esa innovación, si en esa práctica novedosa participan todos los actores implicados, ¿no? y este proyecto, estos 7 casos implicaban dos cuestiones. Implicaban una investigación y un proyecto llevado a cabo por los mismos actores, pero también por especialistas venidos de fuera. Entonces, la innovación que creaba todo ese grupo tenía que ser contrastada con un episodio, con
algún problema dentro del problema que se sustrajese a esa innovación, que un episodio que fuese un episodio que fuese dificultoso ser tratado a partir de esa innovación. O sea, el problema más candente, difícil de solucionar con esa innovación. Es una manera de medir, es una manera de ver las capacidades, las potencialidades de ese dispositivo de innovación. Es un tipo de estudio, el que estamos describiendo, tipo de estudio mixto, ¿no? Por lo que decíamos recién, participación conjunta de investigadores académicos venidos de fuera y docentes, investigadores de la misma escuela y otros actores de la institución, o sea, los padres, directivos, alumnos. Muchos de las escuelas elegidas son escuelas de bajos recursos, pobres, rodeados por un contexto violento más allá de la escuela. Entonces los padres ahí en muchos casos cumplen una labor fundamental en cuanto a la intervención del problema de la violencia, ¿no? Y también los alumnos, reflexionando sobre sus propias prácticas. Una vez concluidos los estudios de caso, o sea, una vez que se concluyen estos 7 estudios de caso, se realizan 4 ejercicios de análisis transversal. Es decir, un análisis centrado en un segmento de tiempo, no un análisis cronológico, no un análisis diacrónico, sino un análisis más bien sincrónico, ¿no? Centrado en un segmento de tiempo. ¿Qué se trata acá? ¿O qué se ve? Los desafíos de la gestión de la innovación en convivencia escolar. Ese es un nivel de investigación. El análisis de la configuración de los sujetos de la innovación, ¿no? Cómo se configuran los sujetos que van a innovar, que realizan esa innovación. Aportes de los casos para la construcción de un modelo teórico y de intervención en convivencia escolar. Es decir, una de las características de los proyectos de investigación-acción es la creación de nueva teoría, ¿no? Aportes al modelo teórico de intervención escolar. Este es el aspecto instrumental del caso. Es decir, estos casos inicialmente la escuela misma, cuando empieza a tratar un problema de violencia de manera innovadora, en ese nivel es un estudio intrínseco de casos. O sea, los actores implicados están preocupados por solucionar el problema de violencia concreta en una escuela. Entonces la investigación que realiza retrovierte al mismo caso. O sea, lo que aprenden es para ese mismo caso. En ese nivel es un estudio intrínseco de casos. Pero cuando la red UNESCO selecciona estos 7 casos, uno de los, pasamos a otro nivel. Se conserva el nivel de estudio intrínseco, pero ya se transforma o se adquiere un nuevo nivel, que es el estudio instrumental de casos. O sea, con estos 7 casos se crea teoría, se hacen aportes a un modelo teórico que va a servir para tratar casos diferentes a estos 7. Es decir, los aportes de teoría de los actores implicados va a servir luego para aplicarse. Esos investigadores externos podrían tomar ese conocimiento, que no solo lo produjeron ellos, para tratar otros casos diferentes. Y el otro nivel sería los casos como proceso de desarrollo sociomoral de la comunidad escolar. Es decir, cuáles son las nuevas prácticas, las nuevas actitudes morales en esos casos, en esos contextos. La investigación transversal, como planteábamos, es un método para recoger y analizar datos en un periodo determinado de tiempo, a diferencia de las investigaciones longitudinales, que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? O sea, en un aspecto sincrónico. Este sería un aspecto diacrónico.
los criterios utilizados para seleccionar estos casos. Como les decía antes, que la escuela haya realizado innovaciones en aspectos relacionados a convivencia democrática, inclusión, cultura de paz. O sea, se seleccionan colegios, escuelas que ya hayan realizado innovaciones por sí mismas. O sea, que ya estén en un nivel de estudio intrínseco de casos. Que ese tipo de prácticas tengan al menos 5 años de duración, o sea, una forma de asegurarse que las innovaciones han tenido un cierto resultado, ¿no? Entonces se están asegurando de que hayan tenido cierto resultado. Que esa innovación que en esa innovación se haya privilegiado el ejercicio de, o sea, una innovación para tratar los problemas de violencia a partir de valores que son morales, como la convivencia escolar, la cultura democrática, la inclusión, que en esas innovaciones se haya privilegiado o el liderazgo, el ejercicio del liderazgo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, cambios en el liderazgo, cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cambios en la participación comunitaria, o sea, en la participación de los actores más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, los padres o vecinos que rodean a la institución, o también que en esa innovación se hayan creado o se hayan modificado las normas, ¿no? O la disciplina, o la organización o la gestión escolar. O sea, que la innovación se haya privilegiado algunas de estas cuestiones. Estos son los criterios de selección de los casos por parte de la UNESCO, de la red UNESCO. Bien, bueno, esto sería todo por esta clase.